Soy Facundo Romero y este es In The House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Rafael Parratore es ingeniero y artista óptico, curioso explorador de mundos paralelos. Con él hoy vamos a hablar un poco de la estructura y de la desestructura, de cómo somos hardware y somos software, de cómo creemos y creamos realidades. Y también vamos a hablar del error y de cómo también eso es parte de la creación. A ver qué sale. In The House, un podcast visual. ¿Cómo andas, Rafa? Bien, Facu, ¿vos? Bien. ¿Estás cómodo ahí? Sí, muchas gracias Bien. por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, la idea de hoy es charlar un poco. Lo que venimos haciendo es en torno a algún tipo de palabra o pilar que por ahí nos oriente un poco con quien viene. Y yo conociéndote, conociendo tu formación de ingeniero, evolucionado en artista óptico, cinético, si es que es correcto lo que digo, me parece como que podríamos hablar un poco de estructura y de desestructura. Me parece que tenés como un costado de estructura en la formación de ingeniero y tu obra es en algún punto matemática o tiene como ciertos ordenamientos para que funcione, pero también tenés todo un costado creativo que implica cierta desestructuración, si es que desestructuración es una palabra. Entonces me parece que podríamos empezar a charlar un poco en torno a eso y ver hacia dónde va. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, me encanta. ¿Qué me puedes contar un poco de cómo te ves vos en esa estructura, en esa desestructura, en tu proceso creativo, en tu obra final? Sí, un poco la historia de mi vida, ¿no? Como siempre como en el medio de dos cosas antagónicas, ¿no? Claro. La ingeniería, el arte, la estructura, la desestructura, como bien lo dijiste, y como entender, digamos, qué cosas realmente quiero hacer y cómo puedo, al final uno termina como aprovechando los recursos que tiene, ¿no? En mi caso, sí, utilicé recursos de la carrera de ingeniería porque fue la que estudié, digamos, no porque fuera la que más me gustara, y con estos recursos pues desarrolló arte, que es lo que al final realmente quería desarrollar, pero no siempre estuvo claro para mí, digamos. ¿Y no lo tenías claro? ¿Lo tenías claro antes de estudiar ingeniería o te empezó a aparecer esa claridad durante el proceso en ingeniería? No, antes. Lo que pasa es que, fíjate que hablas de estructura y bueno, es una estructura un poco de la época familiar, como estudiar lo que quieras, pero arte no, te vas a morir de hambre. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque la familia piensa que dándote una estructura vos vas a estar mejor que si te metes en un mundo desestructurado como puede ser el del arte. Exactamente. Y no nos olvidemos que toda estructura viene de una construcción. Y cuando hablamos de estructura y desestructura, también tenemos que hablar de construcción y de construcción, porque realmente estamos en la era donde tenemos que deconstruir cosas. En mi caso, tuve que deconstruir todo lo que aprendí, ¿no? Y decir, esto no es estricto, un proceso, a mí más que la palabra de construcción me gusta la de desaprender, porque es como que dimensiona lo difícil que puede ser, ¿no? Todo el tema de construir, porque no es destruir. No, claro. Es echar para atrás una construcción, ¿no? Sí, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Por eso, para mí la palabra desaprender me habla más de la complejidad que es un proceso de construcción y bueno, digamos, de una manera sin tenerlo tan claro, sí, empecé a construir primero esa creencia, ¿no? De, si sos artista, te morís de hambre, ¿no? Eso es como una creencia que había, por lo menos en la época que yo era adolescente, era una creencia demasiado instalada, ¿no? Y bueno, me tocó ahora, a esta edad, de construir esa creencia, ¿no? Porque si no, no salís adelante. No seguro. Claro. Y así muchas otras creencias, ¿no? Bueno, pero esa creencia también, vos la deconstruiste porque pudiste dar vuelta a esa verdad de que no podés vivir de tu arte, ¿no? Digo, sola la vida te fue mostrando que era incorrecto. No. ¿No tanto? No. Yo tuve que decidir primero que eso no era verdad. Ok. Para que pudiera ser verdad. Ok. Claro. Ok. Sí, no.
Por lo general, por eso a través de mi trabajo me gusta como cuestionar y desafiar la creencia, ¿no? Perfecto. Yo como trabajo con ilusiones ópticas, me gusta desafiar lo que ves, ¿no? Porque nosotros tenemos una de esas cosas construidísimas que tenemos, es esa frase, ver para creer. Yo lo que no veo, no lo creo. Ah, bueno, eso lo tenemos instaurado, perfecto. Yo te estoy haciendo cosas que ves y no están. Te hago un círculo que lo ves ahí, pero no está. Te hago un cuadrado que lo ves ahí, no está. Vamos a desafiar lo que vemos porque confiamos demasiado en el sentido de la vista. Claro. ¿Sí? Demasiado confiamos. ¿Y qué son dos ojos? ¿Qué? Un sentido. Confías más en eso que en tu instinto. Bien. Entonces, dale, no está bueno y es como una de las primeras deconstrucciones que yo planteé a través de mi arte, a través del op art. Incluso lo hago con la realidad aumentada, con la realidad virtual, siempre desafiar lo que ves. Porque yo, digamos, estoy haciendo arte visual, entonces, bueno, el sentido que tiene para mí es decirte, de alguna manera, che, lo que estás viendo no es. Así que no es ver para creer, sino creer para ver. Y esa filosofía de creer para ver es la que yo usaba en mi propia vida. Yo, antes de que la vida me convenza de que algo es real o es irreal, yo elegí, che, ¿y qué tal si esto no es real? ¿Sí? Y lo voy a deconstruir. Y lo voy a construir y voy a trabajar en pro de eso. Qué loco el paralelismo que encontramos entonces en esto que vos estás planteando de tu arte óptico, tan estructurado y desestructurado a la vez, tan real e ilusorio a la vez, pero a la vez con tu vida, ¿no? Como, ¿Sí? ok, yo voy a ser ese artista que sí va a vivir del arte, yo voy a sí ser ese ingeniero que puede tener un costado blando y creativo, porque uno también tiene la estructura de que los ingenieros son cuadrados y estructurados y son un Excel. Y lo son. Y lo son, pero Sí. vos sos el contraejemplo de que no. Y bueno, hace falta rebeldía, ¿no? Y Muy decir, bien. che, no, esto no soy cuadrado, soy circular. Perfecto. Y soy infinito, me expando, soy en forma de partículas. Y fíjate que, gracias por plantear esta palabra, porque realmente me haces entender también como esa rebeldía, ¿no? Que no siempre, no la tenía tan clara hasta esta charla que estoy teniendo Mirá. con vos. ¿Y qué te motiva a ver, en ese proceso creativo al inicio de una obra? ¿Qué te motiva? O sea, ¿te motiva la ilusión? ¿Te motiva el crear una realidad paralela? ¿Te Sí. motiva la rebeldía? ¿Te motiva el demostrarte algo? ¿Qué te motiva? Claro, siempre me motiva como decir, che, ¿qué más hay acá? ¿No? Me hago esa pregunta, ¿no? Como que me entiendo desde un punto de vista, haciendo una analogía con hardware y software, me entiendo como un hardware muy limitado, como cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo es un hardware muy limitado. De hecho, no sé, la visión, ¿viste? Estamos hablando de la visión y tenemos una visión limitada, vemos hasta un ángulo determinado, no podemos ver hacia atrás, no podemos volar. Digamos, como hardware somos muy limitados, somos... no sé, un celular viejo, ponele, en comparación con un iPhone 13 que podemos ser. Somos unos Nokia. Claro, somos unos Nokia de la culebrita. Pero ¿viste? cómo duraban. Claro, sí, más vale. Ahora, como hardware estamos limitados, entonces es como que siempre me motiva como decir, che, ¿qué es lo que hay acá que yo no estoy viendo, que mi hardware no me permite? ¿Qué es cuánto más hay acá? Y como que... Las herramientas que tengo son científicas, digamos, son matemáticas. Son estructuradas. Y bueno, es lo que construí, lo que aprendí. Ahora, me gusta como usarlas para empezar a desarrollar otro tipo de cosas. Por eso me interesó ahora por la física cuántica y como que me parece que en la física cuántica hay un montón de respuestas, pero no deja de ser construcciones, ¿no? La física cuántica incluso. Seguro. Es un nombre, un título, un encasillamiento que se le da a realidades universales, digamos. Como que son más allá, por eso tampoco me meto tan en lo estricto, sino que procuro como conocer los principios básicos, pero después empezar a desarrollar en función de mi instinto, que es al final en lo que más elijo confiar. ¿Te considerás una persona curiosa? Motivada, instintivamente te motiva este conocer nuevos mundos, incorporar nuevos software. ¿Te consideras una persona como curiosa? Sí, totalmente. Totalmente, de hecho, en términos de herramientas computacionales que las vengo usando desde el 93 más o menos, ¿sí? Siempre adopté lo que salía, ¿no? Siempre como que, che, salió esto nuevo que resuelve esto otro. Siempre
como que me fui ahí a leerlo, ¿no? Siempre fuiste de los primeros, lo que se dice un early adopter. Sí. Tuve la suerte de tener acceso a una compu en el 90 incluso 93, ponele, gracias a mi tío que tenía una compu en una farmacia que tenía. Entonces, y a mi primo, que entre los dos nos poníamos a dibujar con las flechitas, imagínate. Y como que metíamos disquete de los grandes. De los flexibles. Sí, de los floppy tal disks. cual, los floppy disks. Claro, pero ni siquiera el chiquito de 3.1, era el de 5. Tanto. Y como que sí, como que volqué la curiosidad hacia ese lugar, ¿no? Como que, bueno, ¿qué necesito hacer para hacer cosas en la compu, ¿no? Y cuántas herramientas ofrece la compu. Pero, muy curiosamente, no se viene el arte en la compu no se tomaba en serio. Es como que, es más, llegabas a ver, yo enloquecí cuando salió Pixar, por ejemplo. Claro. Creo que la aparición de Toy Story 1 fue tipo una cosa que a mí realmente me impactó, ¿no? Porque decía, Dios mío, ya yo modelaba en 3D y hacía varias cosas en 3D y cuando vi todos esos modelos moviéndose con esa perfección, con ese nivel de amor, detalle, mística, etcétera, me enloquecí. Encima con una historia. Encima, no sé, es como Pixar. Pixar es como el Bitcoin, ¿me entendés? Que es el primero, pero es perfecto. Sí, ¿Me entendés? Sí. Soy el primero, pero soy el zarpado. Y de ahí perfecto. evoluciona, porque ahora ves incluso cosas superando el primer Pixar, ¿no? Claro, pero hicieron la primera película 3D, pero no es que es medio pelo la primera película. No, es perfecta. Toy Story 1 es perfecta. ¿No te pasa? Claro. A mí me pasa cuando miro hacia atrás sí. Esto de creer realidades, ¿no? Por ejemplo, a ver si se me ocurre, cuando veo Terminator 1, sí. que tiene sus efectos especiales que yo en su momento dije, esto es maravilloso. Y lo ves ahora y decís, ¿cómo me creí esto? Total. ¿Se nota todo? Total. O sea, ¿cómo se nota todo? ¿Cómo es la percepción de cómo va de acuerdo al momento? Bueno, pero eso no te pasa con Pixar. No. Tú ves Toy Story 1 y es una película vigente, sí. Incluso en el 2022. Sí, técnicamente incluso. Técnicamente, incluso en todo, es perfecto. Sí, Pixar es perfecta. Ahora, es como que cuando aparece Pixar, para seguir la línea de lo que te vengo contando, es como que me volví loco. Dije, Dios mío. Y la gente en ese momento decía, bueno, hecho en una computadora, cualquiera. Te lo juro, ¿eh? Como que decían, como que haces un clic y sale Toy Story. Claro, eso no sirve. Eso es en compu, bueno. Hay que dibujar, ¿eh? Y las películas eran las de antes, las que dibujaban Blancanieves. No. No es así. Valorar el trabajo en la compu es una herramienta más. Pero lo que te quiero decir es que son décadas de hacer cosas en la compu para que la gente no las valore porque están hechas en compu. ¿Me entendés? Sí. Recién ahora, con los NFTs y toda la movida. Y hasta ahí, porque mucha ahí. gente te dice, si yo le puedo sacar una foto de pantalla y claro. al final lo tengo, ¿qué voy a pagar? No, pero hay una especie de hype por los artistas digitales, ¿me entendés? Es como una especie de, no, digital, como que valoran. Incluso haces mucho menos hoy de lo que yo hacía en el año 2000, ponele en el 2005, en el 2010, hago muchísimo menos hoy y es más valorado. Mira. Bueno, bien, gracias. Sí, va cambiando el concepto. ¿Qué sé yo? Va cambiando el concepto. Pero y el contexto. Claro, y el contexto, sí. Sí. Ni hablar. Pero bueno, sí, pasa por ahí un poco, ¿no? De la early adopción de las herramientas. Y bueno, y ahora es como un momento que por fortuna se está empezando a valorar el trabajo digital. Y tenés un costado analógico, obviamente lo tendrás en tu vida cotidiana, pero digo en tu arte. ¿O tenés ganas de explorar a ver, voy a pintar con pincel, dibujar con lápiz y a ver qué pasa? ¿O no? No, tú sabes que me pasa eso que como todo es en la compu, como que me quedo demasiado. Estoy cansado un poco de la pantalla y como que quiero cosas. Yo como que mi otro costado artístico es musical, digamos. Como ¿sí? Que sí, desde niño como que siempre tengo como música natural en mi cabeza. Pero me fui por las artes visuales. Digamos, me sentí como no tuve la personalidad suficiente para exponer mi propia música, por decirlo de alguna manera, pero sí para exponer lo que hacía visualmente. Y ahora, después de grande, después de maduro, como que estoy retomando la idea de la música. Entonces agarro y me compré una guitarra, ¿no? Para salir del coso. ¿Una guitarra criolla o eléctrica? No, eléctrica, pero okay. igual me compré la guitarra y la vendí a los 2 meses porque me
me encontré en una situación de que, no, es con Ableton, ¿me entendés? Es en la compu. Entonces lo que hice fue comprarme el Push, que es un instrumento de Ableton, como para salir un poco de la compu, pero como que no, yo sé que yo ahí soy resolutivo, yo sé que yo ahí, digamos, adopto las herramientas y fluyo, ¿no? Okay. No, con las cuerdas ya me excedió. Fue como un montón. Pero no dejaste de tener intención de expresión musical. No, ni la dejaré, porque es como que hay una parte en mí que como que todavía siento como que no termino de disfrutar todo lo que hago y como que yo siento que lo que me falta es la música y como yo no voy a dejar que me pase esta vida sin explorar todo lo que quiero explorar, lo voy a hacer. Bien, de alguna manera. Por ahí hago el ridículo, qué sé yo, pero bueno, bien. Sabes que soy un ridículo, pero que por lo menos no se quedó con las ganas de hacer lo que quería. Sí. ¿Es una música electrónica en algún punto? Si tuvieras que definirla. No la conozco. Claro, yo como que me armo temas en la cabeza y ahora estoy intentando bajarlos a la compu y es un quilombo, ¿no? Mira. Me armo temas. Obviamente los sonidos todos van a ser electrónicos porque estoy haciendo todo digital y con sintes, con unos sintes chiquititos, ¿no? Pero sí, creo que los sonidos finales van a ser electrónicos, pero vienen desde mi alma, incluso hay cosas de mi infancia que todavía... Hay música de mi infancia que todavía, digo, va, boludo. Mira, y lo estás metiendo ahí, lupeándolo. Sí, está en mi cabeza desde hace no sé cuántos años, décadas de hecho, y las estoy escupiendo. ¿Y te imaginas algún tipo de, a futuro, o estás en ese proceso, algún tipo de instalación audiovisual en donde combines esos sonidos con algo de lo que vos ya generás visualmente? Puede ser. De hecho, como que el primer link que se me ocurre, porque mi obra tiene algo de musical, o sea, genera movimiento. Apenas ves un cuadro, te moves y por una cosa instintiva, para poderlo ver y para poderlo disfrutar, te moves. Hay una danza, hay una vibración, hay una conexión con el espectador a través de la vibración. A mí me pasó mucho cuando yo hice una muestra en el 2016 que se llama La evolución de la forma, que fue, mira, fíjate mi premisa en ese momento, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa con la música, digamos, que te llega al alma más fácil que lo visual, ¿no? Como que yo decía, ¿por qué? O por lo menos a mí, digamos, ¿por qué yo escucho O Sole Mio, ponele de Pavarotti, y lloro? Sí. Y para llorar con cuadros, o sea, nunca me pasó en mi vida. Por ahí Van Gogh un poco, ¿no? Pero digamos, pero siempre a través de la angustia, de una cosa expresa. La música es como re fácil, como te puede llegar al alma. Te toca una fibra. Te toca una fibra y te puede poner a bailar, te puede poner a llorar, te puede poner a hacer algo instantáneamente. Entonces como que me puse a explorar un poco, ¿no? Como a leer. ¿Qué pasa con el sentido de la vista en el cual nosotros confiamos, pero no nos llega tanto al alma como el sentido auditivo, ¿no? Ahora, como que me puse como a profundizar un poco en eso, y por ahí no son las razones, pero las que yo encontré en ese momento es que lo audible llega en forma de vibración a tu cuerpo. Claro. ¿Ok? O sea, la música es una deformación del aire en el cual te encontrás. Así lo estés escuchando en un parlante, o sea, así sea con unos AirPods. Se está deformando el aire que llega al martillo de tus oídos. Y ese aire y esa deformación es en forma de vibración. Entonces, ¿qué match más perfecto hay con el cuerpo que la vibración? La vibración es el sinónimo de vida perfecta. O sea, para tú crear vida, ¿qué haces? Tenés relaciones sexuales, digamos, y eso es una vibración. Sí. Cuando tú ves las plantas creciendo, las pones en timelapse, crecen en vibración. El mar vibra. O sea, lo que no vibra está muerto. ¿Listo? Acuerdo, sí. Lo que no vibra está muerto. Entonces yo digo, ¿qué mejor manera de llegar al alma sino a través de la vibración? Por eso también mi arte también es vibratorio. O sea, es como que toda esta ilusión óptica se genera a través de la vibración y del movimiento. Por lo cual, creo que ya vengo haciendo música. Por eso le llamo música visual, sí. Bueno, este es un podcast visual, si querés. Esto es un podcast. Pero sí, eso te iba a decir, en realidad hay una correlación en lo que vos estás planteando. Tu obra es vibración, sí. Es cambiar la vibración de algo quieto, visual, para transformarlo en algo que genera movimiento en tu cerebro. Totalmente. Eso, es vibra. Sí, es vibra visual. Sí. Muy bien. Y contanos un poco del objeto que trajiste hoy. Bueno,
Es una pieza acrílico de 10x10x3, es acrílico macizo. Justo que traje hoy es un intento fallido. ¿Ah, sí? Sí, porque debería formarse un cuadrado, no se forma. Ese es uno de los primeros que saqué en las pruebas, que no salió. Y nada, traje este intento fallido porque yo soy un intento fallido en general, digamos. No, digamos, de esta pieza salieron unas bien, pero en el medio uno la pasa mal también, ¿no? Como en el medio de algo que sale perfecto, bueno, salieron muchas otras cosas no perfectas. Para que eso salga bien. Para que eso salga bien. Entonces aquí en la mesa hay una pieza que no salió bien, como yo, que no estoy bien. Yo tampoco. Claro. Y la rescatás por ese motivo. Claro. La rescatás porque justamente... ¿Y cuál es el error que tiene? ¿Está quebrado? ¿Qué tiene? No está quebrado ni nada, sino que el error es que debería formarse un cuadrado perfecto a una distancia más o menos de 1 metro de observación, y no está sucediendo eso porque hubo un error de escala ahí, ¿no? Y no te sucede la ilusión óptica. No sucede la ilusión óptica que yo concebí. ¿Sí? Pero a partir de este error lo entendiste y pudiste hacer una versión mejor. Sí, por supuesto. Este es como fue la primera prueba. Después sacamos una serie de 50 piezas que ya están todas vendidas. Bueno, también por eso no traje ninguna de esas porque están todas vendidas. Esta no. Pero dije, ¿por qué no traer una que salió mal? Perfecto. Claro. Pero este es el inicio y evolucionó hacia otro lugar. Y si no estuviera Sí. este, por ahí las otras no hubieran nacido. No hubiera nacido, por supuesto. Así que gracias a este intento fallido, las otras existieron y están en manos de otras personas ahora. ¿Y cómo... Claro. Y abro la puerta como a una última pregunta, como para ir cerrando. ¿Cómo, en tu experiencia, qué valor le das al error y cómo lo vivís vos a la hora de tu proceso creativo? Para mí, el proceso creativo es 99% error, 1% acierto. O sea, yo no puedo sentarme aquí a hacerme canchero, que soy el más crack, que hago todo bien, ni en pedo. De hecho, casi todo lo hago mal y muestro lo poquito que me sale bien. Y no sé, qué sé yo, habrá gente que todo le sale bien, otros que tienen un 50-50. A mí es un 99-1, ¿eh? Además, tu arte, digo, tiene una cosa que al ser tan precisa Ujú. y matemática, digo, yo uso esa palabra, no sé si es la mejor, pero digo, tiene cierta cosa matemática en donde funciona o no funciona. O sea, ahí no hay, si bien puede haber subjetividad, tiene una cuota de objetividad. Si no funciona la ilusión óptica, no funciona. Bueno, igual sí, pero gracias por decirme esto, porque te voy a contar algo cortito. Dale, sí. Cuando yo cuando estudiaba ingeniería. Yo también como estudiante fui pésimo, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, en recibirme me tardé 10 años en una carrera de 5, ¿ok? Igual es una carrera bien compleja, ¿no? Ingeniería. Pero bueno, más allá de eso, ingeniería hidráulica, imagínate. Va. Lo más duro es el ciclo básico, ¿no? De la carrera. Y la materia más difícil, como la clave, era análisis matemático, ¿sí? Sí. Ok. Esa materia la cursé 8 veces. ¿Qué? Para pasarla, ¿sí? 8 veces. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a medida que tu índice académico bajaba, vos tenías menos chances de elegir el profe, ¿no? Ajá. Había un profe de apellido Guerreiro que nadie quería entrar ahí, ¿me entendés? Porque era letal. Es como decir, che, si no podés escoger, vas a terminar en el curso de Guerreiro y menos vas a salir de ahí. Es muy ¿no? difícil, muy exigente. Muy difícil, bueno. Y yo decía, Dios mío, que no me toque Guerreiro, Dios mío, por favor. Cada vez que reprobaba, ¿no? 8 veces. O sea, pensá que pasé 4 años, nada más con análisis matemático 1. No, me muero. Cuando llegué, obviamente, adivina qué me pasó, caí con Guerreiro. Sí. Bueno, la pasé con la máxima nota, con Guerreiro. ¿Por qué? Porque el chabón no hablaba de análisis, sino de filosofía, ¿no? Y empieza a hablar de René Descartes y de cómo René Descartes posicionó el 1 al lado del 0 y empezaron, y qué flasheaba con los planetas. Entonces, claro, todo el mundo se dormía así en la clase porque, che, este boludo, yo vine aquí a una clase de matemática, este chaval está hablando de filosofía. No, la matemática sale de la filosofía. Claro. ¿Sí? Es una rama de la filosofía. A nosotros lo que nos enseña en la escuela no es matemática, es álgebra. Claro. Es estrictamente 2 más 2, 3 por 4, que es la parte operativa. La matemática es filosófica, tiene que ver con equilibrios. En una ecuación hay igualdades, hay equilibrios que por ahí los perdemos. ¿Y qué pasa?
como que uno viene con esa construcción de que la matemática es estructurada, es no sé qué. Tenés razón. No, y la matemática es filosófica, es tan diversa como la vida misma. Buen punto. Sí, sí, porque es plantear equilibrios, es forzar equilibrios, es decir, che, ¿y qué tal si esto fuera igual a esto? Imagínate, cosa más abierta que algo así. Y a empezar a Y pelearla. empezar a ver qué pasa si yo digo que esto es igual a esto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí. Wow, decime algo más explorativo que eso, ¿no? ¿Y sentís que tu obra es una expresión visual de esas Sí. filosofías matemáticas? Por supuesto que sí. Qué bien. Por supuesto que sí. Hay, digamos, una cosa es en la obra y otra cosa es después cuando la obra está expuesta, también todo lo que pasa. Me encanta, por ejemplo, qué pasa con los niños, con las niñas. ¿Y qué pasa? Bueno, que es como que me encanta, che, papá, ¿y por qué se mueve eso? Y la explicación del papá es mortal siempre, está buenísimo. Y es como que me gusta a veces ir a nada más escuchar, ¿viste? Tipo, a escuchar qué dicen. Yo amo, tipo, ir, que la gente no sepa quién soy y escuchar lo que dicen. Muy Me bueno. parece mortal porque es como esa resignificación y le da sentido a las cosas. Cuando despertás la curiosidad en alguien, en esta era de la información, de las pantallas, que un niño realmente se detenga a decir, che, ¿qué es esto, boludo? Es un montón para mí. O sea, es toda la gratificación que necesito. Llegó a la fibra que vos querías. Sí, sí, sí. Y vos esto te lo planteaste, o esta lectura filosófica, matemática, y esto de que lo que iniciamos en el principio de la charla, que yo planteé como estructura, que al final no es estructura y tiene una filosofía detrás. Y volviendo a lo que me dijiste, ¿es algo que vos te planteaste en un inicio o es algo que leíste después, ya ejecutada la obra y en tu proceso? No, mucho después. Mucho o sea, después. No, ni en pedo tengo ese nivel de cálculo en mi mente, ¿no? Pero te diste cuenta en tu Sí. proceso, en No, tu obra. Total. Y también en esta charla, ¿eh? O sea, es como que, sí, o sea, a ver, a veces yo creo mucho en el tema de que por ahí más filosóficamente se conoce como sublimación, ¿no? Que es como cuando vos haces algo sin una intención y después que lo haces, como que Ahí con ves. el tiempo o con algo que pase, te das cuenta de las razones principales por las que lo hiciste. Y es como que, bueno, nada, me pasó mucho con mi libro. Yo hice un libro del 2014, Pop on Up, un libro de ilusiones ópticas. Me acuerdo que en ese momento, bueno, había muerto mi papá hace poco y a mí como que parte de mis angustias era, che, ¿pero dónde está mi papá? ¿No? O sea, como que en el cielo, bueno, eso es católico. En el CAL, que sí, o sea, como que no creía en nada, ¿me entendés? Y nada, ninguna respuesta me satisfacía, ¿no? Y nada, y empecé con el tema del libro, tal. Y el libro lo terminé y el libro se distribuyó en 40 países. Y yo digo, o sea, la dedicatoria del libro es, papá, este libro eres tú, esparcido por el universo. ¿Y yo sí? Sí, ¿no? Y es como que ahí encontré como por lo menos mi respuesta personal, que no tiene que ver con ninguna religión ni con nada, sino que sí. Mira qué bueno. Sí. Y de algún modo, de nuevo, estabas buscando una realidad alternativa o un espacio de lectura diferente al que usualmente tenemos. Digo, no deja de ser otra vez esto que hablábamos hace unos minutos de una realidad que percibimos y una realidad que no entendemos, pero que igual existe. Tal cual. ¿No? Digo, tu papá probablemente esté en esa otra realidad que igual existe, pero Claro. que nosotros no la terminamos de percibir, que de algún modo son las ilusiones ópticas que vos también Totalmente. proponés. Y a la vez, y qué bueno que lo decís, porque a la vez, todas las respuestas que uno se da son porque uno las cree. Punto. Listo. Lo que pasa es que hay unas institucionalizadas, ¿me entendés? Como la de la religión. Claro. Son respuestas institucionalizadas. Como la de las estructuras familiares hegemónicas Sí. o normativas. Sí, sí. Bueno, son cosas que están instauradas, que ahora se están deconstruyendo por suerte, pero bueno, todas esas cosas están instauradas. Ahora, ¿qué crees al final? Lo que vos elijas, ¿no? Porque tenés todas estas creencias instauradas o institucionalizadas y vos podés elegir creer una de esas o podés elegir creer cualquier otra, pero al final nadie sabe la realidad, nadie sabe cuál es la verdad, porque tal vez ni siquiera exista, Genial. ¿no? Genial. Y estamos en ese embrollo de cosas. Yo estoy angustiado. No te angustia.
Bueno, Rafa, nada. Gracias por esta charla No, de vos, estructura, de desestructura, de software, de hardware, de realidades que creemos pero que en realidad no existen o que quizás existen en otros mundos que aún no conocemos. Puede ser. Gracias. Gracias a vos.